Hola, bienvenidos y bienvenidas un vídeo más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar de los famosos colosos de Memnón o colosos de Amenhotep III. Y es que, como comentábamos en el vídeo anterior, el que dedicábamos a este personaje tan interesante que es Amenhotep, hijo de Apu, que por cierto tenía un templo funerario cerquita de este templo del faraón Amenhotep III, pues estos colosos de Memnón eran un poco la entrada a este inmenso y gran templo funerario o de millones de años, como lo llamaban los antiguos egipcios, para este faraón tan importante de este reino nuevo, de este imperio nuevo del antiguo Egipto, el faraón Amenhotep III. Este templo funerario, que se encuentra en el West Bank, es decir, en la parte occidental del Nilo, en la actual Luxor, antigua Tebas, ese lugar por donde se ponía el sol, esa orilla de los muertos, donde encontramos tantas tumbas, necrópolis, templos funerarios, pues este templo de Amenhotep III fue enorme, majestuoso, fue impresionante, y la pena es que hoy en día prácticamente no queda nada o queda muy poco. En concreto, estos colosos de Memnón serían un poco como la entrada al primer pilono, tendría unos 3 pilonos, y sí que es verdad que hace unos años se están haciendo excavaciones arqueológicas en lo que sería el lugar donde estuvo este templo, y sí que se han encontrado cosas. Por ejemplo, hay unas estatuas que se ven desde el Hotel Marsam, también de Amenhotep III de pie con la corona del Alto Egipto. El Marsam, que es un hotel que me encanta, os voy a poner por aquí la imagen, pues es una antigua casa de excavaciones, que es un sitio increíble, es un hotel, un hostal, una antigua casa de excavaciones, que de hecho muchas excavaciones actuales, muchos grupos arqueológicos se quedan ahí cuando están excavando, los que están excavando sobre todo en la zona occidental de Luxor, que es donde está la mayor concentración de restos arqueológicos, no solo de Egipto, sino yo diría del mundo. Y no solo es que sea esta orilla tan especial, tan mágica y tan increíble que tenga esta cantidad de restos tan importantes arqueológicos, sino que encima es un lugar precioso, se respira paz, tranquilidad. Hacia el Valle de los Reyes tenemos todo ese desierto, pero luego está lleno de verdes campos de cultivo, de la gente local, de mucha gente, mucho ambiente también arqueológico y egiptológico. Es un lugar especial, mágico. Y en este Hotel Marsam, esta antigua casa de las excavaciones, que tiene unas vistas espectaculares de los campos verdes, pues se ve parte de lo que fue el templo de Amenhotep III y se ven a lo lejos estas otras 2 estatuas más pequeñas que os digo. Estos colosos de Memnón más o menos actualmente tienen unos 18 metros, pero contando que más o menos el pilar donde están sería unos 4 metros y luego 14, son unos 18. Como digo, tenemos estos 2 que estarían en lo que fue la antigua entrada, y probablemente una de las razones por las cuales pues este templo pues ha quedado en ruinas, prácticamente no ha quedado prácticamente nada de lo que de lo impresionante que debió ser, pues es probablemente por la cercanía que tiene a los campos inundables del Nilo, que por un lado me imagino que debería ser espectacular ese templo, además al ladito del Nilo, que incluso se vería el reflejo, pero claro, eso hizo probablemente que se viniera sus cimientos abajo y que hoy solo nos queden estas ruinas. Como decía, hace unos años estas excavaciones arqueológicas, pues entre otras cosas, pues como digo, estas estatuas, y también se descubrieron una gran cantidad de estatuas de la diosa Sekhmet. Si recordáis el vídeo anterior dedicado a Amenhotep, hijo de Apu, que probablemente participó en el diseño y en un poco la magia de este templo, pues enlazado con esas estatuas de la diosa Sekhmet que aparecieron, pues probablemente, como ya os dije, que en este reinado de Amenhotep III, en el reino nuevo, imperio nuevo, se llega a un nivel muy alto de esplendor, de maravilla, pues luego viene esa peste que asola Egipto, luego viene ya con su hijo Ajenatón, pues toda esa revolución atoniana de la diosa Atón por encima de los demás llega a sus límites, que ya Ajenatón cambia la capital a Amarna,
etcétera, pues toda esa proliferación en esta época, estas estatuas de la diosa Sekhmet, probablemente tenían una función mágica precisamente para combatir a esa peste que estaba asolando. Y probablemente aquí, en este templo funerario impresionante Amenhotep III, estaba una avenida con estas impresionantes estatuas de la diosa Sekhmet, igual que el Palacio Real de Amenhotep III y su gran esposa real, la reina Tiyi, también se pasa al lado occidental o de los muertos, que es el Palacio de Malkata, que está en ruinas, no queda prácticamente nada, pero que también, si estáis por el West Bank de Luxor, se puede visitar. Y ahora nos vamos al por qué estos colosos del faraón Amenhotep III hoy en día han quedado con este nombre, este sobrenombre de los colosos de Memnon. Como decíamos en el vídeo anterior, ese nombre se lo dan los griegos. Y es que, ya como 1000 años después, bastante más tarde, con la cantidad, proliferación de viajeros griegos y también romanos que hubo en la zona, pues de ahí nos quedan muchos testimonios, como por ejemplo el de Estrabón, que nos dice que visitando esos colosos, nos cuenta cómo que debió haber un terremoto más o menos en el año 27 a.C. Y entonces ese terremoto hizo que uno de los dos colosos, concretamente el que está como más a la derecha, más hacia el norte, se agrietara, o sea, se hizo una gran grieta. Y esa grieta producía un fenómeno muy curioso del que nos hablan estos viajeros griegos, más o menos pues por esta época en la que vivió Estrabón, y es que producía un sonido muy peculiar justo al amanecer. Un sonido como silbando, como cantando, como un gemido, como un sonido misterioso que al amanecer siempre sonaba, brotaba de ese coloso. Por eso los griegos lo llamaron de Memnón. Memnón en honor a ese personaje mitológico griego que es derrotado por Aquiles en la batalla de Troya, que era el rey de Etiopía, y que al morir su madre Eos manda pues a los vientos del norte, del sur, del este y oeste a recoger el cadáver de su hijo Memnón. Y luego es esa Eos, la madre de Memnón, que es diosa de la aurora, dice pues que no paró de llorar y que esas gotas de rocío al amanecer un poco eran pues por Memnón, ¿no? Entonces, este fenómeno que se producía precisamente al amanecer con ese rocío, que me imagino en aquella época ya en ruinas el templo, esos viajeros griegos asombrados por esas maravillas de Egipto, oían ese sonido. Y ese sonido es lo que hizo que le bautizaran como coloso de Memnón, o luego se les conoce como los colosos de Memnón, que se lo dan los griegos por este motivo. Bien, pues este sonido, que probablemente se debería esa grieta, pues probablemente con el cambio de temperatura, las gotas del rocío y los vientos, precisamente, al pasar por esa grieta, pues probablemente emitiría ese curioso sonido, un poco como cantando, ¿no? Como hablando, por eso lo del coloso parlante. Y por eso los griegos le dan el nombre de Memnón, que ya se ha quedado un poco hasta ahora. Y es luego, un poco más tarde, ya con los romanos, en el siglo III, cuando se produce una reconstrucción del coloso. Lo reconstruyen y al hacer esa reconstrucción, pues debe ser que ese fenómeno automáticamente paró. Y ya ese sonido que nos narran que se oía antes de la reconstrucción, una vez se reconstruye en época romana, ya ese fenómeno del sonido del coloso paró. Pues estos dos grandes colosos estaban hechos originalmente de una sola pieza de cuarcita, que es una piedra muy dura. Como hemos dicho, más o menos tienen actualmente esos 18 metros, contando con la base. Y también podemos ver en chiquititas, vemos en un lado a Tiyi, a su gran esposa real, y luego vemos a Mutenmuya, que sería su madre. Sí que es verdad que aquí aparecen en chiquitinas, también tenemos en cuenta que esto era el templo funerario de él, era su templo. Si bien es cierto, aunque las vemos en chiquitinas, la reina Tiyi, la gran esposa real, la Amenhotep III, como hemos dicho, siempre tuvo un poder diplomático muy grande, o sea, casi a la par de la de su marido. Y esta gran esposa real Tiyi, que es la madre también de Amenhotep IV Ajenatón, su hijo. Luego hay otras estatuas, por ejemplo, si habéis estado en el Museo de la Plaza Tahrir del Cairo, esa estatua colosal, según entras, la más colosal que se ve, es de Amenhotep III y la reina Tiyi, que están a la misma altura. Os pondré una imagen. Bien, pues aquí en estos colosos, luego no sabemos pues el gran templo, pues la cantidad de estatuas que tendría, y de probablemente oro, plata, bueno, sería algo espectacular sin lugar a dudas, mucho más grande que templos, por ejemplo, después el de Ramsés II, el Ramesseum, que por cierto, el templo, el Ramesseum, que hablamos de él,
hay una estatua mastodóntica que está caída, sedente, de Ramsés II, no las luego cuando está en las Osiríacas, sino una mucho mayor, que cuando estás allí es cuando realmente te das cuenta de lo impresionante que es el tamaño, porque en fotos no se aprecia bien. Pues esa estatua mastodóntica de Ramsés II sedente que está caída, se cree que realmente perteneció a Amenhotep III y que luego se la usurpó. Como hemos comentado, muchas veces se utilizaba esta usurpación de estatuas, tumbas, etc. La estatua, pues lo que se hacía era usurpar una estatua, se le cambiaba el nombre, el cartucho y ya. Bueno, y este templo enorme, este gran esplendor, que como hemos dicho llega a su auge con Amenhotep III, pues luego viene esta peste, luego viene esta revolución atoniana de la que hemos hablado, que ya comienza con Amenhotep III, incluso con su padre Tutmosis IV, pero que llega a sus límites con el hijo de Amenhotep III, el que cambia su nombre a Genatón, el rey hereje, junto a su esposa real, gran esposa, Nefertiti, que también hemos hablado en algún otro vídeo de Nefertiti, lo tenéis por aquí. Entonces, de ese esplendor que se debió vivir en esa época, en ese reino imperio nuevo con Amenhotep III, pues pasamos a esta gran crisis, a la peste, a la época márnica, etc. Y luego lo que pretende un poco es volver a lo que había antes, aunque ya nunca volvió a ser lo que fue. Obviamente luego vienen grandes épocas, luego viene todavía la dinastía XIX, los Ramésidas, Seti I, Ramsés II, la XX, y luego vienen muchas más cosas, pero digamos ese esplendor es como que se intenta volver todo el rato, volver. Y evidentemente igual ya nunca pudo volver a ser, aunque también fue maravilloso. De hecho, incluso en época ramésida, por ejemplo, se ensalzan figuras como la de Ahmes Nefertari o Ahmose Nefertari, esa hija de Ahotep, que se diviniza, que se la pinta de negro, que hemos hablado muchas veces, como el limo fértil, que también es patrona de Deir el Medina, de esa aldea de los artesanos que construyeron las tumbas reales. Porque se intenta olvidar toda la época márnica, que se considera una herejía, algo horrible que ocurrió en Egipto, y todo el rato pues intentan un poco restablecer el orden, la Ma'at que había antes. Y precisamente Amenhotep, hijo de Apu, como hemos dicho, este personaje que tenía su propio templo funerario cerquita del de Amenhotep III, pues tuvo que ver a lo mejor, y por eso luego pues también se le diviniza. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Bueno, cuando visitéis Egipto, nada más entrar al West Bank, pues esos maravillosos colosos están ahí, están muy cerca también del templo funerario de Ramsés III, que ese sí que está muy bien conservado, de la dinastía XX, también del Reino Nuevo, que tenemos un vídeo que os hablaba de la conspiración del harem, que es un tema muy interesante que pasa en tiempos de Ramsés III, y pues tenéis esas vistas desde el Marsam. Yo siempre recomiendo, es uno de mis lugares favoritos de Egipto y del mundo, el West Bank de Luxor, es un sitio absolutamente mágico y que, bueno, yo os recomiendo no solo que vayáis, sino que os quedéis allí a dormir, porque realmente es increíble. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, no olvides dar el like, es muy importante para el tema de que YouTube recomiende este vídeo, suscribirte si no estás suscrito, y nos vemos muy pronto con más historias del Antiguo Egipto. Nos vemos.